Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Te mando un fuerte abrazo en donde quiera que estés. Y hoy te traigo una nueva historia más, la cual deseo que sea para que nos haga chip en la cabeza y nos haga cambiar para ser mejores personas. Esta es una historia real, una historia de los años 60 terminando a principios de los 70. Es una familia hindú que va a vivir a Inglaterra, a un pueblo. No nos dice qué nombre, qué pueblo es, pero había un joven el cual estudiaba en la escuela y veía que cuando salía a tomar el camión, eh, había enfrente, había un jardín donde había un árbol frondoso y debajo del árbol, normalmente en las mañanas había un hombre ya grande, 60 70 años, con chamarra de la Segunda Guerra Mundial y algo vieja y desgastada. Y cuando regresaba de la escuela notaba que ese hombre seguía ahí, lo cual, y la gente del pueblo algunas tardes iba a platicar con esta persona. Y esta persona, aparte de darles consejos, a veces les daba recetas de medicinas, de plantas medicinales, las cuales él conocía bien. Lo apodaban y lo conocían como el coronel. En el camión de la escuela, su cuate Deepak conoció a Oppo y le preguntó, oye, ¿tú conoces a ese hombre que le llaman el coronel? A lo cual asintió y dijo, sí, mi papá es periodista, no hace mucho escribió un artículo sobre él. Lo llevó a casa, presentó a su papá y el papá le relató la historia de este hombre, diciendo que se llamaba Sengupta, que era un hombre de la tribu Apache norteamericana y él era rescatista y el cual entró para apoyar en la Segunda Guerra Mundial como doctor. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa, en Birmania, muchas de las tropas que quedaban no sabían que había terminado y entre ellos se seguían matando. Él estaba con los ingleses y salieron ya sabiendo que había terminado la Segunda Guerra Mundial, pero se le aparecieron los japoneses perdidos. Los japoneses aún armados los agarraron y los amarraron, los esposaron y los fueron matando a uno por uno con su propia pistola que traían. Llegó el turno de Sengupta, le sacaron su misma pistola y le dispararon. Cayó abruptamente y 6 7 horas ya de noche respira Sengupta, no ve nada, empieza a querer respirar, no podía, empieza a mover lo que había enfrente de él y empieza a ver que eran cuerpos de todos los soldados que mataron. Los habían acumulado uno encima del otro y él estaba debajo. Como les había caído la tarde en esa zanja, por eso creemos que no les echaron la tierra para ocultarlos totalmente. Sale de ahí, se engupta y se dirige a cierto río cercano en el cual se puede lavar, aún sangrando. No sabía qué había sucedido, no recordaba todo y salió corriendo en la noche. Eh, Decidió que tenía que llegar al cuartel donde estaban los ingleses para contar lo sucedido, pero tenía que caminar varios días de distancia. Pasaba por las tribus, por las colonias que había por ahí y con nadie deseaba platicar para que no lo fueran, por el temor que tenían que lo volvieran a encarcelar, a ser prisionero. Por las noches comía hierbas y algún otro animal que podía conseguir y de día se ocultaba y trataba de descansar. Muerto ya de hambre, muerto porque no es fácil caminar a solas en un bosque, muerto por el susto que le indagaron y propinaron los japoneses. Por fin llega al cuartel inglés en Birmania. Cuando llega cuenta lo sucedido y lo agarran y lo esposan los mismos ingleses
y lo meten en prisión, argumentando que él era un espía, que no era posible toda la historia que había contado. Y aún sufre más Sengupta. Día a día lo llevan a que vuelva a decir lo ocurrido. Él obviamente lo niega y empiezan a castigarlo como se hace en la Segunda Guerra Mundial, que les ponen trapos con agua y no lo dejan respirar, a veces agua mineral con chile en la nariz, y lo empiezan a indagar día a día. Di la verdad, di la verdad. Sengupta, la verdad, desea morir por todo lo sucedido, por todo lo que vio. Cierto día cambia su chip en su mente, en su cabeza. Cierto día dice, basta de sufrir, basta de sufrir. Le meteré alegría a la vida. Y ya los interrogatorios ya se le hacían más fácil. Ya no tantos días después, menos de 15, al cuartel le dicen que ya se retire, pues ya había acabado la Segunda Guerra Mundial, y entonces le dicen a Sengupta, hemos ahora sí visto y creído en lo que dices. Vete a tu país. Él va a Inglaterra, donde desea vivir. Y hoy en día, después de esos 15 años, él sigue ahora diciendo palabras de armonía, consultando a la gente para decirle que sea mejor, dando medicinas, plantas medicinales a aquellos que lo necesiten, a aquel que necesita una palabra de aliento, dársela, palabra de consuelo, dársela. ¿Qué podemos rescatar de esta historia? Es tan difícil lo que él vivió y lo que nos da a entender a nosotros, que vivimos a veces vidas tan fáciles, pero a veces deseamos pues no vivir. A veces deseamos estar cansados, dormir demasiado y no dar palabras de aliento a los demás. Decidamos ser felices, decidamos cambiar nuestro chip, decidamos por nuestro bien dar algo a los demás. Vivir es hermoso, no lo olvides. Si te gustó esta historia, compártela. Te deseo lo mejor. La mayoría de los soldados ingleses portaban municiones hechas en la India. Por lo tanto, Sengupta, como fue disparado con su propia arma, sin duda una de sus balas era defectuosa, pues estaba lleno de pólvora y no de proyectil. Esto es la explicación